tal? Saludo cordial a todos los televidentes, bienvenidos una vez más al su programa La Identidad del Deporte. Seguimos en busca de esos personajes que le han aportado su granito de arena al deporte en nuestro municipio, ya sea antes o siguen todavía pues aportándole al deporte aquí a Suezca. Hoy nos encontramos también con una gran deportista también que pues inició y le ha proyectado muchísimo pues a nuestro municipio en cuanto al deporte. Me encuentro con Dilsa Torres, ella nos ha recibido en su casa y por supuesto estaremos hablando un poco acerca de su vida personal y su vida deportiva. Bueno, Dilsa, muchísimas gracias por recibirnos y bienvenida a la pantalla de TV Suezca. No, gracias a ustedes por venir, muy buenos días. Bueno, entonces ya comenzamos a hablar, tranquila, Sí. Esto es una charla y por supuesto comencemos a hablar un poco acerca de su vida, de su infancia. Comencemos a hablar dónde nació, en qué lugares hizo pues su estudio. Bueno, yo nací aquí en Suezca, toda mi familia es de aquí de Suezca. Como pues antiguamente no había más, no, o sea, de las instituciones donde llegar uno a estudiar, pues en la escuela General Santander, Gonzalo Jiménez de Quesada, el bachillerato, y ya después me fui a estudiar enfermería en el Hospital Militar Central de Bogotá y luego a trabajar. Bueno, Ilsa, nos dice que en la Escuela General Santander, desde ahí comenzó pues ese bichito deportivo, ese bichito donde diga yo quiero comenzar a hacer actividad deportiva. En esa época las clases de educación física nos la dictaba era el profesor Chiquiza. Él ahí veía quién tenía como ese talento para uno desarrollarlo y así él nos enseñaba, obvio, en esa época, pues baloncesto, voleibol, salto largo, salto alto, prácticamente eso, ping-pong. Y desde ahí, ¿usted en qué comenzó a, digamos, como a inclinarse? ¿En qué deporte? Pues usted decía, ay, yo quiero meterme pues en este tipo de deporte. Inicialmente siempre me ha gustado mucho el baloncesto. Pero obviamente que para cualquier deporte pues uno debe tener un buen físico. Entonces empezamos a salir por todas las calles de Suezca a trotar y de ahí ya después descubrimos que yo era muy buena para la velocidad. Para la velocidad. Bueno, todas las personas que han pasado aquí por la identidad del deporte hablan muy bien del profesor pues Chiquiza. No sé si usted haya participado también en juegos escolares, que en esa época era como un plus muy importante para los estudiantes. A juegos escolares fui muy poco. Ya yo fui saliendo a hacer mis pinitos de 100, 200 y 400 metros estando en bachillerato con el profesor Ramón Acosta. También profesor que estuvo pues, la vez pasada, nos comentaba acerca de que usted participó mucho en atletismo, pero eso va más adelante para tratar de desenvolver un poco acerca de su vida deportiva. Bueno, entonces en la escuela, ¿qué tal pues se leía en cuanto a lo académico, ¿no? ¿Qué tal estudiante era usted pues en la escuela? No fui sobresaliente, pero tampoco muy atrás, obviamente. El deporte, bueno, me fascinaba siempre, siempre. ¿Cuál fue ese profesor que la marcó a usted en la época escolar? El profesor Chiquiza. El profesor, ¿no? Sí, bueno, muchas personas que han dicho que el profesor Chiquiza pues, fue el autor, digamos, de todos estos deportistas que vemos o que vimos participar en algunos campeonatos anteriormente. Sí, él era muy dedicado, sobre todo la disciplina, porque realmente donde no hay disciplina, donde no hay nada. Era la disciplina. Y antes de hacerlo a uno deportista, los enseñaban a ser persona. Persona que es muy importante, ¿no? Vamos, eso es como el ejemplo en esa época que se ha venido perdiendo un poco con el paso del tiempo, con los profesores de educación física. Ajá. Que ahí en cuanto era una parte de la educación física, cuanto a la educación personal. Sí. Bueno, Ilsa, pasó el tiempo, escolares, nos dijo que ya hizo sus pinitos. ¿Cuándo fue cuando como usted comenzó a participar ya en torneos, en campeonatos aquí en nuestro municipio? Acá en el municipio, pues en los intercolegiados, ahí empezamos ya pues, había internado en esa época, internado femenino,
venía una chica que siempre ganaba las carreras, se llama Cecilia Reyes, es la esposa de Jorge Selemín. Y siempre ella era la que ganaba, y después llegué yo y la pasaba. Entonces ahí era un duelo pues buenísimo. Buenísimo. Digamos, aparte acá en nuestro municipio, ¿en qué lugares más pues usted estuvo participando en atletismo? Claro, entonces pues ya pues vimos que era muy rico y que ganábamos y todo el cuento, la gente, porque había la gente salía a mirar, era importantísimo como importante, entonces eso salían, bueno, uno se sentía re bien, entonces ya empezamos a salir con el profesor Ramón Acosta y el profesor Agustín Vargas, que él ya falleció, nos llevaban al Campín. Entonces ahí participábamos con unas niñas del INEM, de Kennedy creo, que es donde trabajaba el profesor Ramón, y ahí empezamos claro, que iban de otras partes, de otros colegios, y ahí en el intermedio o antes de empezar los partidos de fútbol, nosotros corríamos. Para demostrar también ese talento a todos los aficionados que iban, que en esa época también se llenaba el estadio del Campín. Se llenaba mucho, claro. Y después, pues de ahí en adelante, entonces empezamos a salir a diferentes municipios. Mi primer salida tal vez donde gané y que fue en Cajicá. Después pues Chocontá, después como hacían diferentes campeonatos, entonces habían por ejemplo los intermunicipales, ya de ahí los clasificábamos para los sectoriales, que por ejemplo eso me acuerdo mucho fueron en Ubaté, después nacionales en Fusagasugá creo, bueno así en varias partes. Nos cuenta, y ya hablando de la parte del atletismo, el profesor Ramón, el pasado programa, nos dijo un dato muy interesante que yo creo que muchos de los jóvenes y muchas de las personas no lo saben, y es que Suezca en el año 70, por ahí en los años 70, 78, 74, como en el 75, como 76. En el 75, 76, Suezca por primera vez queda campeón de atletismo a nivel Cundinamarca. ¿Qué tal esa experiencia? Usted fue una de las participantes en ese momento. Claro, porque para nadie es un secreto que el atletismo es lo que da mayor puntaje. Entonces, así ganaran fútbol, porque íbamos en varias modalidades. Entonces, el atletismo era lo que mayor puntaje daba. Entonces, eso era sobrados. ¿Recuerda algunos, digamos, de esos participantes que estuvieron con usted corriendo y que quedaron campeones de atletismo? Sí, claro. Ricardo Torres, Marta Olaya, ella iba en atletismo, pero también iba en lanzamiento de disco. En atletismo, pues era que de todas maneras era algo que no solamente usted corría, sino también participaba en otro deporte. Por ejemplo, yo participé en salto, en lanzamiento de bala, sí. En todas las modalidades. En diferentes modalidades, no se basaba uno, es que yo corro y solo corro, no. Entonces uno participaba en varias modalidades. Bueno, Ilse, usted toca un punto muy importante del lanzamiento de bala. ¿Cómo sucedió para que usted lanzara bala, que es algo muy pesado, ¿no? Sí, pesa mucho, pero no, fue algo, mire, cuando uno tiene un espíritu deportivo, buen espíritu deportivo lo hace. Sencillamente a mí me enseñaron, mire, eso se hace así, de tal manera, y necesitamos una persona que lance porque no había quien. Y usted, a mí me dieron ánimo, fue usted tiene fuerza, usted lo hace. Sí. Dije, bueno, y sí, pues a la final me gané una medalla de bronce con el lanzamiento de bala. Quedó en tercer lugar. Y buena representación para nuestro municipio pues en esa época, ¿no? Claro, todas esas cosas se han perdido mucho, ¿no? Así es, exactamente. No sé si tengan, pues, si más adelante podemos hacer algunas imágenes tengan medallas de esa época, ¿no? No, desafortunadamente yo saqué todo eso, no tengo nada. Los recuerdos los eliminó. Solamente sí. Bueno, entonces atletismo. También pues nos hablan en cuanto a la parte del baloncesto, que le encanta mucho. ¿Recuerdan cómo también fue ese paso aquí en baloncesto en nuestro municipio? Sí, a ver, pues todo era la base eran los juegos escolares. Muy bueno el profesor Chiquiza, que era el que entrenaba a todos los deportistas de esa época. Y ya le digo, o sea, antes de todo eso lo enseñaban a uno a respetar, ¿no? Entonces, si a usted le decía al profesor, mire, esto se hace así, 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 uno lo aceptaba.
de buena manera porque pues era que le estaban dando una enseñanza. Hoy en día se ponen bravos los niños porque les dicen así no es, bueno, en fin, tantas cosas. Entonces, no, básico eso, nos enseñó y yo creo que toda la gente antigua lo recordamos mucho por eso. Bueno, usted, antes de comenzar el programa, usted me hablaba que cuando se hacían esos campeonatos aquí en nuestro municipio, la gente acompañaba muchísimo, ¿no? Sí. Se llenaba, que eran los campeonatos ahí en la Escuela General Santander, se llenaban. Sí, la cancha de baloncesto de la Escuela General Santander la donó un primo mío que se llama Pablo Hernández. Ciclista. Él ganó la Vuelta a Colombia en el año 69. Y de su premiación, no sé, dijo, voy a donar para hacer algo de la cancha de baloncesto, porque eso no existía. Entonces ya pues con el auge que ya había cancha de baloncesto, pues de todas maneras uno pues aprendió. Era lleno total cuando se hacían los campeonatos, pero un lleno total, tocaba poner en los postes, tocaba poner lazos para que la gente no se metiera. Y era algo muy bonito, todo iba, participaban, miraban las barras, habían unas barras, la gente se inventaba de un paso doble, sacaban el cuento de por ejemplo, nosotros tuvimos un club que se llamó Club Los Sardis. En ese club estuvo inclusive su tío Luis Abraham, que él fue mi último director técnico y entrenador de baloncesto. Muy bueno también. Era un auge muy importante e impresionante en el sentido del deporte. Aquí en nuestro municipio. Y también porque como no existía, o sea, televisión, los medios tecnológicos que ahorita absorben a toda la juventud, entonces todo el mundo, pues, o sea, no había, por decirlo así, más que hacer, nos vamos a mirar el partido. Eso era, pero espectacular. Después, pues ya varias gente, o sea, se organizaban campeonatos, como por ejemplo la cooperativa, en esa época había una cooperativa que era donde eran los supermercados grandes, pues, entonces la cooperativa y a ellos organizaron una vez un campeonato espectacular, vino todo el mundo. Entonces, ¿qué hacían? Si usted tiene equipo de fútbol, usted tiene por obligación que tener equipo de fútbol, de voleibol, de baloncesto, que participen en atletismo, entonces la gente recogía toda esa gente. Y todos participaban. Esa inauguración fue inolvidable porque fue en la noche. Apagaron toda la luz del pueblo y todos los participantes íbamos con antorchas. Y uniformados, me imagino. Obviamente, cada uno su uniforme y con sus antorchas. Y luego me di el lujo de llegar yo con la llama olímpica. Exacto, el atleta corriendo. Con la llama olímpica en la escuela antiguamente había como un nicho de la Virgen y ahí fue donde se encendió la llama olímpica. Eso fue muy bonito. Y toda la gente que claro, la cantidad de gente y que porque se fue la luz y eso, o sea, muy decente la gente, no como ahora que es una gaminería impresionante. Nadie respeta. ¿Se recuerdan precisamente qué jugadoras hizo parte usted en el equipo de los Sardis? El equipo de los Sardis, claro, era Natividad Olaya, Marta Olaya, de los Sardis, porque eran diferentes los Sardis a otros equipos, éramos Sardis. Eran los sardinos, que me dicen los sardinos de la época. Los sardinos de la época, entonces por eso lo llamamos el Club Los Sardis. Así es. ¿Quién más? No me acuerdo, Miriam Penagos, Olga Torres, que ellas ya no están acá, tal vez Rocío Sarmiento, de pronto me escapan varias. Bueno, un deporte muy importante del baloncesto. Aquí en la cancha General Santander y después se trasladaron al Carrizosa, que me imagino que ustedes, yo tuve la oportunidad también de ver campeonatos de ustedes donde también participan, también jugaban, ya con edad, y yo creo que era más, digamos, como lo dice el auspicio, las ganas de hacer deporte. Sí, claro. Es que en esa época uno jugaba porque pues tenía la gana de hacer deporte más que por otra cosa, porque no era que uno recibiera una remuneración o un trofeo que no sé qué, no, era participar y hacer deporte. Otra cosa que se ha perdido mucho, que eso sí, yo creo que el último que hizo ese campeonato de pronto, si no estoy mal, fue Enrique Moya, o mi hermano Manuel, que fue director de la Casa de la Cultura también,
los juegos interveredales. Entonces iban a las veredas, jugaban y las finales las hacían en el pueblo, bonito. Pero hoy en día creo que no hacen nada de eso. Eso ya es como por pasar, digamos, como Lo que pasa esas es épocas. que yo creo que hubo un error de pronto de que hubieran separado unido el deporte con la cultura. Sí, como quitar Porque antiguamente, o sea, era lo que era deporte y pues yo creo que fluía mucho mejor que ahora. Sí, porque quitaron fue la dependencia, que era la oficina de deportes, la unieron con Creo que fue recreación, así, cultura algo así. y turismo, exactamente. Bueno, deporte, por supuesto, ya hablamos que participaba en el Campín, fueron campeones en el 76, 75 Algo de así. atletismo de Cundinamarca. Y después me contó también una anécdota que fue a participar al Murillo Toro. Ah, de Ibagué. Exactamente. Sí, claro. Me decía que unas Uy, atletas yo le impresionantes. tenía miedo a las niñas largas de piernas, por decirlo así, altas, y porque pues avanzan mucho. Y no, pues eso, la velocidad es velocidad, a la final si yo ganaba, bueno, sí. Bueno, estamos hablando con nuestro personaje en la identidad del deporte, hoy esas personas que le han aportado y que han participado y que han demostrado como esas ganas de surgir, de trabajar por el deporte. Vamos a estos pequeños cortes de comerciales y ya retornamos con nuestro personaje del deporte, con Dilsa Torres, aquí en TV Suezca.